Gracias por acompañarnos. En este momento va a empezar la exposición de Alberto Borbolla, es el director de tecnología de Diversa. Diversa es un proveedor autorizado de certificación con más de 10 años en soluciones en colaboración electrónica. Gracias. Hola, muy buena tarde. Yo antes que nada agradecerles su presencia, yo sé que es la hora de comer, entonces están sacrificando o ya fueron a comer, cualquiera de las dos. El tema de hoy vamos a ver la balanza de comprobación, uno de los 3 formatos, 3 archivos que nos está solicitando la autoridad y que forman parte de la contabilidad electrónica. Yo sé que muy probablemente en la audiencia haya gente que conozca muy poco de XMLs, de sellos, etcétera, y a lo mejor hay gente que conoce mucho porque a lo mejor ya genera sus facturas electrónicas. Voy a tratarme de irme en un punto intermedio. Les pido que si tienen cualquier duda pueden levantar la mano y tratar de resolverla. Bueno, antes que nada, todo esto viene de origen de algo que se llama una normatividad, en el cual la autoridad del SAT nos pide que toda la contabilidad, en particular 3 formatos, como ya mencioné, venga en algo que se llama electrónico. ¿Qué es eso de contabilidad electrónica? En el caso particular de la balanza de comprobación, aquí viene, probablemente no alcancen a leer hasta allá. Realmente aquí lo importante es que esta contabilidad electrónica debe de contener ciertos elementos de información. Muy probablemente ya escucharon por ahí que habla del catálogo de cuentas, es decir, cada vez que yo cambie mi catálogo de cuentas, tengo que avisar a la autoridad. Hable también de las pólizas contables. ¿Sí? En ese caso en particular, en esta charla, me voy a centrar en la balanza de comprobación, que probablemente quien tenga algunas nociones de contabilidad, o seguramente hay varios contadores en la sala, pues les queda muy claro qué es la balanza de comprobación. Puntualmente, este archivo de la balanza de comprobación que voy a reportar al SAT debe de incluir saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales. A muy grandes rasgos eso es, ahorita vamos a ver el detalle, pero realmente podemos decir que es una información relativamente sencilla. ¿Sí? En este archivo no viene todo el detalle de las pólizas, simplemente viene el resultado de todo el mes, los cargos y abonos de unas cuentas en particulares. ¿Sí? Ahora, ¿de cuáles cuentas? De las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, por ejemplo, ingresos, costos, gastos, resultado integral, financiamiento, etcétera, y también las cuentas de orden. Sí, que es típicamente los contadores utilizan estas cuentas para provisiones y etcétera, ¿no? Voy a leer brevemente el resto del slide, lo que dice por parte de la reforma séptima. Dice, la balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que permitan identificar los impuestos por cobrar y por pagar, así como los impuestos trasladados, efectivamente cobrados, y los impuestos acreditables, efectivamente pagados. Las cuentas de ingresos deberán distribuir las distintas tasas, cuotas y las actividades que no se deban de pagar el impuesto. Y por último, ese es el último slide que voy a leer, los demás vamos a verlos realmente la información concreta. Dice, en caso de la balanza de cierre del ejercicio, es decir, yo voy a tener que hacer, esta balanza de comprobación, voy a tener que enviarla de manera mensual. Ahorita vamos a ver un poco las fechas y cada cuándo tengo que hacerlo, dependiendo si soy persona física o soy persona moral. Pero en grandes rasgos tengo que enviar esta balanza de comprobación de manera mensual. Y adicionalmente tengo que enviar una balanza de cierre del ejercicio. Una vez que hago el cierre del ejercicio fiscal, tengo que enviar esta balanza de cierre del ejercicio. Por ahí algunos le llaman lo que es el mes 13. ¿Sí? Y bueno, la balanza de comprobación para los efectos de esta fracción se enviará al menos a nivel de cuenta mayor y subcuenta a primer nivel, con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, o sea, contribuyentes que tienen muy pocas operaciones. Eso es un poco lo que me dice la normatividad. ¿Sí? Ahora, bueno, para cumplir con esa normatividad, en particular, ¿cuándo y quiénes? ¿Sí? ¿A quiénes les contempla todo esto que mencioné? Por un lado, las personas morales, dice al pie de la letra, que tienen los primeros 3 días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información a enviar.
En ejemplo concreto, cuando tengo que enviar la balanza de comprobación del mes de enero de 2015, que será la primera balanza que tengo que reportar, tengo que, como persona moral, entregarla los 3 primeros días de marzo de 2015. ¿Sí? Y por consiguiente, la de febrero de 2015 tengo hasta los 3 primeros días de abril de 2015 y así consecutivamente. ¿Sí? Obviamente la de diciembre de 2015 voy a tener hasta febrero de 2016 para enviarla. ¿Sí? Esa es la balanza de comprobación que se envía de manera mensual. Adicionalmente, como una persona moral, como les decía, a estas 12 balanzas de comprobación, una por cada mes, voy a tener que enviar una del cierre del ejercicio, que para personas morales es antes del 20 de abril del año siguiente. Es decir, cuando yo haga el cierre del ejercicio 2015, tengo hasta el 20 de abril de 2016 para enviar esta balanza de cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Realmente no es muy complicado. Hay algunas excepciones y ahorita las voy a tocar. Las personas físicas, ¿sí? De la misma manera tengo, a diferencia de los 3 primeros días, aquí tengo los 5 primeros días del segundo mes posterior a la balanza que estoy reportando. Es decir, para la balanza de comprobación de enero de 2015, tengo hasta el 5 de marzo de 2015 para enviar esa balanza de comprobación. Cuando haga el cierre del ejercicio fiscal, en este caso como una persona física, no estamos hablando de abril, estamos hablando de mayo, y tengo hasta el 22 de mayo del siguiente año del ejercicio fiscal que estoy cerrando para enviar esta balanza de comprobación del cierre. Sí. No, de 2014 no hay, toda la información contable de 2014 es en los medios tradicionales. Esto es a partir de 1 de enero de 2015. Y para algunos contribuyentes, los que tienen menos de 4 millones de pesos de ingresos reportados en 2013, hasta 2016. ¿Perdón? Sí, antes había a partir del julio a octubre tener que reportarlo. La nueva reforma es a partir del 1 de enero de 2015. Entonces, 2014, los medios tradicionales, como siempre, han manejado su contabilidad. Ahora, hay algunas excepciones, como les mencionaba, con algunos en particulares contribuyentes que cotizan en bolsa y las subsidiarias de esos contribuyentes que van a tener que hacer el reporte de manera trimestral. ¿Sí? Es decir, van a tener que enviar 3 archivos y ahorita vamos a ver exactamente qué es eso del archivo de balanza de comprobación. Vamos a ver un ejemplo, pero van a tener que reportar enero, febrero y marzo. En este caso, igual, 2 meses después del último mes, es decir, tendrían hasta el 3 de mayo del mes en particular para reportar esos 3 archivos. Y así por cada uno de los trimestres, de abril a junio, voy a tener hasta agosto, julio a septiembre, hasta noviembre, octubre a diciembre, voy a tener hasta marzo del siguiente año. ¿Sí? Otra de las excepciones, personas morales o físicas dedicadas a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, ellos van a tener de los 3 a 5 días respectivamente del segundo mes posterior. ¿No tengo pila? Dame un segundo, por favor. Está colgado. Bueno, tengo los 3 primeros 3 a 5 días respectivamente, dependiendo si soy persona física o soy persona moral, del segundo mes posterior al mes reportado de manera semestral. Recordemos que ese tipo de contribuyentes reportan de manera semestral sus operaciones. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que enviar? Sí, ¿qué es eso de la balanza de comprobación? No es otra cosa que un archivo en formato XML, y ahorita vamos a ver un poco más a detalle qué es eso del archivo XML. Esto es un archivo completo de balanza de comprobación. Creo que no alcanzan a ver hasta atrás, ahorita vamos a ver cada una de las secciones, pero básicamente es un archivo, no tiene nada de esotérico, es un archivo de texto que tiene un formato determinado y eso lo convierte en un archivo XML. Ahora,
cada uno de los 3 archivos principales que nos va a pedir el SAT para enviar la contabilidad electrónica tiene que tener cierto formato, cierta estructura, ¿sí? Es lo que se conoce como el esquema. Esos esquemas están disponibles en la página del SAT y cada uno de estos archivos que yo entregue a la autoridad tiene que cumplir con este formato. Si no cumplen con este formato, la autoridad me va a decir, me va a rechazar mi archivo. Me va a decir, no tiene el formato que yo necesito. ¿Sí? Ahora, como mencionaba, estamos viendo en pantalla un archivo XML de balance de comprobación. Vamos a ver las partes principales. ¿Sí? No se alcanzan a ver el recuadro en rojo. Los 3 puntos importantes es el RFC del contribuyente que está reportando esta balanza de comprobación. El segundo dato es el mes y el año. ¿Sí? Alcanzan a ver ahí mes 01, año 2015. Y el último es un atributo que dice tipo de envío. Tipo de envío, hay 2 tipos de balanzas de comprobación. Generalmente todas las que vamos a enviar son las que balanzas de comprobación de envío normales. En ciertas circunstancias, si yo quiero hacer alguna modificación a una balanza de comprobación, voy a poder enviar una balanza de comprobación ajustada y ahí voy a poner un atributo que se llama C en lugar de tipo de envío. Ahorita dice N, que es normal. Es decir, toda la mayoría de las balanzas de comprobaciones van a tener ese formato. Entonces, realmente los datos importantes, no le hagan mucho caso a lo que está ahí arriba, es parte de este esquema y esta estructura del XML. Los puntos relevantes es cuál es el RFC que estoy reportando, cuál es el mes y cuál es el año. Esa es la información importante. La siguiente información, que alcanzan a ver muchas letras y números por ahí, es un elemento opcional por parte de la autoridad que lo que me permite es poner una especie de sello, de sellar este XML. ¿Sí? ¿De qué me sirve poner este sello? Me sirve poner este sello para verificar que nadie puede después modificar este archivo. Si yo genero este XML como el que estamos viendo en la pantalla y yo después, como ya platicamos, es un archivo de texto, modifico y cambio algunas de las cifras, ¿sí? Y digo, oye, ¿sabes qué? La balanza de comprobación que me enviaste es esta, tiene otros números diferentes. Cuando yo verifico ese archivo, me va a decir, ¿sabes qué? El sello fue violado, ¿sí? Este archivo no corresponde al sello con el cual fue generado de manera original, hay lo que se llama la cadena original y demás. Pero básicamente lo que me está diciendo, lo que permite estos elementos de información es ponerle un sello al archivo para verificar que nadie vaya a cambiarlo, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de información fiscal que estamos reportando a la autoridad, ¿sí? Y el siguiente contenido del archivo, creo que probablemente atrás no alcancen a ver, pero básicamente lo que dice es el número de cuenta, el saldo inicial, el debe, el haber, es decir, los cargos y los abonos y el saldo final. Y eso por cada una de las cuentas que estoy reportando en mi balanza de comprobación, ¿sí? ¿Cuáles son estas cuentas? Recuerdan lo que vimos al inicio, todas las cuentas de activo, de pasivo, de capital, las de orden, etcétera, ¿sí? Entonces ese es todo el contenido del archivo, quitándole esa parte que estamos arriba. Realmente lo importante, lo relevante es ese detalle, la cuenta, cargos, abonos totales en el mes y el saldo final. Y eso es prácticamente lo que van a reportar a la autoridad. Y eso es lo único, digamos, que de manera mensual tienen ustedes que reportar. El catálogo de cuentas lo reportan, si su catálogo de cuentas no cambia, van a tener que enviarlo solamente una vez, ¿sí? Antes del 3 o del 5 de marzo de 2015. Y de ahí tendrían que enviarlo solamente si cambia. Si no cambia, no tienen que volver a enviarlo. El archivo que van a tener que enviar mensualmente es la balanza de comprobación. Los archivos de las pólizas contables, que ya son del detalle de las operaciones, eso solamente tienen que reportarlos y enviarlos a la autoridad en caso de que la autoridad se lo solicite o si ustedes van a reportar un IVA a favor, ¿sí? Son las únicas condiciones. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Qué es lo que tengo que reportar? Sí. Son los saldos, saldo inicial, cargos y abonos del mes y el saldo final del mes. Sí. En febrero de 2015, mi saldo inicial de la balanza de comprobación 2015
va a ser el saldo final de la balanza de comprobación de esa cuenta de 2015, de enero. ¿Sí? Así, y así por consiguiente. Sí. Sí. Sí, puede, este sello digital puede ser de dos orígenes. Puede ponerlo directamente el contribuyente y hacer un proceso de emisión, o pueden utilizar a un PAC como nosotros, que pone un sello que le llaman el timbre, que finalmente es un proceso también de sellado. Cualquiera de estos dos sellos es un elemento opcional que la autoridad permite, y básicamente la autoridad no va a verificar ese sello. Lo que va a es realmente el propósito es para una tranquilidad y de un respaldo del contribuyente. Sí. Ok. Una vez que yo tengo estos archivos, en el caso particular de la balanza de comprobación, un archivo muy similar a este, obviamente si mi catálogo de cuentas, ese es un ejercicio muy pequeño de 13 cuentas, seguramente la balanza de comprobación de todos nosotros es mucho más grande. Una vez que yo genero estos archivos, que yo puedo escoger sellarlos o no, yo lo que tengo que hacer es ir al buzón tributario en la página del SAT, que todos nosotros tenemos, y ahí subir estos archivos. El catálogo de cuentas al menos la primera vez y cada vez que haga cambios, y la balanza de comprobación de manera mensual en los plazos que ya mencionamos. Este proceso lo hace el contribuyente directamente, ¿sí? Él se tiene que firmar con su fiel, va a ir a la página del buzón tributario y ahí va a subir su archivo, ¿sí? Ese es el mecanismo que al día de hoy existe para enviar esa información. El SAT ha mencionado que probablemente en el transcurso del año haya mecanismos adicionales, y probablemente en esos mecanismos los PACs, como nosotros y otras empresas, puedan hacer ese proceso automáticamente, sin que el contribuyente tenga que ir a la página del SAT. Sin embargo, al día de hoy, el único mecanismo es en la página del SAT, directamente el contribuyente tiene que ir a poner su user, su fiel, etcétera. ¿Okay? Eso es digamos que el meollo de lo que tengo que reportar yo a nivel de contribuyente y la normatividad que tengo. Ahora, en particular, como ya mencioné, en este caso Diversa, nosotros somos un PAC, pero adicionalmente tenemos diferentes soluciones, ¿sí? Tenemos soluciones de nómina fiscal, ¿sí? Si ustedes quieren enviar su nómina, que también seguramente todos ya estamos familiarizados con el proceso de timbrar la nómina, ya sea por medio de una aplicación web o por medio de un sistema que ustedes tengan de nóminas, es una solución que nosotros proveemos. Si ustedes quieren hacerlo vía web, con una hoja de Excel, no es algo que también nosotros proporcionamos. También tenemos nuestro servicio de timbre fiscal, que básicamente es un servicio, un web service que utilizan varios softwares que hacen el proceso de facturación, y que lo que hacen es de ponerle este sello de este timbre fiscal, que es parte de los certificados del SAT, y ahí ven un poco un diagrama de cómo funciona y de los diferentes servicios que un PAC, una empresa como nosotros, proporciona. La generación del timbre fiscal, la cancelación cuando aplica, etcétera. También tenemos un servicio de conector fiscal para aquellos contribuyentes que tienen altos volúmenes de información, que no quieren generar una factura de vez en cuando, sino que requieren generar sobre todo en las nóminas. Hay que generar las nóminas de acuerdo en las 72 horas después del depósito, ya sea nóminas quincenales, mensuales o semanales. Pues bueno, es parte de los servicios que nosotros proporcionamos. También un software que hace este proceso de automáticamente recorrer los archivos de las nóminas o de las facturas y generar este proceso de timbrado, ¿no? Ahí también tenemos soluciones, integraciones sistema a sistema, etcétera. En el caso particular de la contabilidad electrónica, es uno de los módulos de nuestro servicio de buzón fiscal. El buzón fiscal, que seguramente muchos de ustedes ubican, en los cuales tenemos tanto un proceso en el cual soportamos el envío, la generación, la emisión de las facturas a partir de un archivo de texto, un archivo de Excel o directamente una aplicación web, hasta recibir estas facturas, ¿no? Para recibir y asegurar y obtener la información importante que de hecho seguramente voy a necesitar en mi contabilidad electrónica. Seguramente si ustedes entran a la charla de póliza fiscal, van a encontrar que parte de la información relevante es que esas pólizas tienen que tener los UIDs
o los folios fiscales de los comprobantes asociados, es decir, todas las facturas emitidas o las facturas recibidas. Entonces, parte importante tener estos procesos automatizados. En el caso particular de contabilidad de la contabilidad electrónica, bueno, nosotros tenemos una solución que es un poco lo que alcanzan a ver en la pantalla, donde, bueno, en esta charla me voy a enfocar, sobre todo para dar tiempo para si hay más dudas, en el tema de la balanza de comprobación. Como ven, es una aplicación web en la cual yo puedo, en este caso, personalizar los logos de mis empresas. Yo como usuario, sobre todo si hay aquí muchos contadores en la sala, puedo tener con un solo user y password, puedo tener acceso a varios RFCs. Es algo que seguramente ustedes, si es ese tipo de su escenario, van a necesitar. Voy a tener la parte de notificaciones, si quiero recibir notificaciones relacionadas a vencimientos de certificados, a cualquier otro tipo de información, lo puedo tener aquí en ese centro de notificaciones. Sí. Sí, digo, y es algo que se... Sí, muchos de nuestros clientes nos solicitan eso. Por un lado, tener una partición de acuerdo al tipo de información que se va a manejar y por otro lado, la parte de los permisos. Seguramente quien va a estar generando las facturas no es la misma persona que tiene que ver la nómina, ni quien va a hacer los cierres contables. Entonces, sí, nuestra aplicación soporta esa definición de perfiles de acuerdo, de perfiles y roles y RFCs. Si yo puedo decir, esta persona tiene permiso de ser administrador de ese RFC, quiero que haga lo que sea, pero a estos 3 RFCs solamente quiero que haga consultas, no puede emitir ni una póliza, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo la parte de notificaciones y parte de lo que yo mencionaba en este acceso desde una sola cuenta de usuario, el acceso a varios RFCs y en los cuales, como ya mencioné, tengo diferentes acceso a diferentes operaciones de acuerdo a mi perfil asociado. Ahora, en el caso particular de la balanza de comprobación, más o menos lo que vamos a ver a continuación es el flujo que yo tengo que seguir para subir esta información. Nosotros tenemos 2 mecanismos básicos para integrar esta información de sus sistemas de contabilidad. Si ustedes lo que tienen un sistema de contabilidad que les genera un reporte en Excel y ese reporte en Excel es el único medio que tienen ustedes para sacar la información, nosotros les proporcionamos unas plantillas de Excel con las cuales ustedes van a poder generar un reporte en Excel, copiar ciertas celdas de acuerdo a la plantilla que nosotros vamos a darles y pegarlas en esa nueva plantilla, ¿sí? Y eso lo van a hacer dependiendo, en el caso particular de la balanza de comprobación, a lo mejor van a generar un reporte de balanza de comprobación como tal y simplemente el reporte lo van a importar en nuestra plantilla de Excel que les vamos a proporcionar. Si ustedes tienen algo un poco más sofisticado, tienen ustedes ya un sistema contable que pueden, o tienen un área de sistemas que pueda hacer un desarrollo o no quieren hacer ese proceso a mano, también podemos darles formatos de archivos de texto que ustedes pueden generar para que automáticamente este proceso se haga sin que ustedes tengan que hacer abrir el Excel, copiarlo y pegarlo, etcétera. Pero bueno, en base a estos 2 mecanismos que puedo tener más automatizado o menos automatizado, pero básicamente lo que yo voy a llegar es una pantalla como esta en la cual voy a importar la balanza de comprobación, ¿sí? En el formato que ustedes lo tengan. Por ejemplo, si yo lo que tengo es un archivo de Excel, en los casos que les mencionaba, voy a tener algo muy sencillo. La realidad es que el archivo, como vieron, el XML es muy fácil. Básicamente es número de cuenta, saldo inicial, cargos, abonos, saldo final. Y eso de las operaciones del mes que estoy reportando. Entonces, en particular la plantilla de la balanza de comprobación de Excel es algo como lo que ustedes están viendo ahí. Una vez que yo hago la importación de esa balanza de comprobación en ese formato, lo que voy a ver es más o menos la misma información, simplemente que ya está cargada en nuestro sistema, en nuestra plataforma. Ahí incluso voy a poder verificar que la balanza de comprobación me cuadra, aunque obviamente si la generé en un sistema contable, pues obviamente la información deben de cuadrar los cargos con los abonos, ¿no? Pero yo podría hacer
todavía alguna revisión en ese sentido. Otra operación, creo que no se alcanza muy bien por la luz, pero parte de lo que puedo hacer dentro de esta pantalla de la balanza de comprobación es guardar el acuse del SAT. ¿Sí? Regresando al proceso que platicamos, si yo genero mi balanza de comprobación, voy a la página del SAT, a mi buzón tributario, pongo mi username, pongo mi fiel, subo mis archivos de contabilidad y lo que hace el SAT es que me va a generar un acuse. ¿Sí? Esa es una especie como de, oye, ya te confirmo que ya recibí los archivos y que tienen el formato adecuado. ¿Sí? Ese acuse es el que a ustedes les va a servir para tener la comprobación de que ya enviaron toda la documentación fiscal. Ustedes envían la catálogo de cuentas, el SAT les va a generar un acuse. Si envían mensualmente su balanza de comprobación, van a obtener de manera mensual un acuse. Las pólizas también, por cada archivo que ustedes envíen al buzón tributario se va a generar un acuse. En este caso la solución tiene una opción para poder guardar ese acuse. ¿Sí? En este caso es un archivo que es muy fácil que de repente a alguien se le pierda en el portapapeles o en algún lado. Entonces tienen la opción para que una vez que ya subieron el buzón tributario, la balanza de comprobación, pueden guardarlo. Es un poco por ahí la opción que se alcanza a ver al final. Aquí lo que estamos viendo es, estoy editando, como yo les mencionaba, también puedo ver o incluso editar la balanza de comprobación de enero de 2015. Podría revisar las cuentas, a lo mejor hay una cuenta que me faltó reportar en el reporte, aquí podré yo incluso agregarlo. Entonces, básicamente ese es el flujo, como yo mencionaba. Realmente la balanza de comprobación es la generación de estos archivos XML, como los que vemos por ahí al inicio, es algo muy sencillo. Básicamente son esos 4 elementos de información: la cuenta, cargo inicial, cargos, abonos y por último la parte del cargo final. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta, comentario. No, bueno, lo único que me queda entonces es agradecerles su presencia y recuerden que a las 4 también en esta misma sala hay más charlas al respecto. Gracias.